Buenas tardes, estimadas hermanas del Teplifli Maestro. Daremos inicio a nuestro estudio acerca de la paciencia y de la ira de Dios. Iniciaremos con lo primero, la paciencia de Dios. Y para ello daremos lectura de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 34 y el verso número 6. Asimismo, leeremos el Salmo 145, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 145, 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La paciencia de Dios. Definiremos qué es la paciencia. La paciencia es una virtud o una capacidad consistente en sufrir, en tolerar, en soportar con resignación infortunios, desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas. Soportarlos, todo ello con fortaleza, sin lamentarse, sin quejarse ni rebelarse, y sin renunciar a la esperanza de que esto mejore la relación que está siendo turbada. Debemos decir también que la paciencia tiene por objeto particular el bienestar del que provoca una situación desagradable. Sin embargo, debo aclarar que eso no significa tolerar el mal. Cuando su propósito se realiza o ya no hay motivo para soportar más la situación, la paciencia se acaba. La Biblia también utiliza la palabra longanimidad para referirse a la paciencia. De manera que podemos decir que la longanimidad o la paciencia es uno de los atributos de Dios. La paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. Y no pueden separarse la una de la otra. Siempre deberán de estar unidas, paciencia y misericordia. Misericordia y paciencia. Es una parte de la bondad y de la misericordia de Dios. La paciencia divina lo definiríamos como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente o tolerante con el impío, y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Habiendo definido el término paciencia, nos dedicaremos ahora a hablar específicamente de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios es la bondad que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también de la justicia. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina es traducido en la Biblia como tardo para la ira. Nehemías 9:17 nos dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El Salmo 103, verso 8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estos versículos nos muestran exactamente que Dios tiene el poder de la paciencia, como también el poder de la justicia. No es que en el corazón de Dios hayan pasiones como las que hay en nuestra naturaleza humana, sino que Dios, en su sabiduría y en su voluntad, se complace en actuar con nobleza y sobriedad propia de su excelsa majestad. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículos 22, nos dice: y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, escuche lo que dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Soportó con mucha paciencia. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos de ira que son preparados para la destrucción, su poder de dominio propio no sería tan notable. Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarlos, no sería, ¿qué diríamos?, notable la paciencia de Dios. Sin embargo, lo que el texto nos va diciendo es que Dios, en su paciencia, está soportando a esos vasos, el vaso de ira que es preparado para la destrucción. Aquí queda demostrado de manera gloriosa el poder de la paciencia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 15, el verso 5, a Dios le atribuye este nombre: el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. Este es uno de los títulos divinos que el apóstol Pablo nos da. Ahora, la deidad es denominada así como el Dios de la paciencia, creo yo, por tres razones. La primera, Dios es un Dios de paciencia porque, en primer lugar, Él es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura. En segundo lugar, porque esto es lo que Él es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. Dios es paciencia. Y en tercer lugar, es como un modelo para nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y en Efesios, el capítulo 5, el verso 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mis amadas hermanas, cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza de alguien, o tentados a vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos algo. Recordemos la paciencia y la longanimidad de Dios para con nosotros. En segundo lugar, quisiera hacer referencia acerca de que la paciencia de Dios
ha sido manifestado en su trato con los pecadores. Durante toda la historia, Dios siempre ha ido manifestando su paciencia en su trato con los pecadores. La paciencia de Dios se puso de manifiesto para con los hombres antediluvianos. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada, cuando toda carne se había corrompido en sus caminos, Dios no los destruyó sin antes advertirles. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 20, nos dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Dios probablemente esperó no menos de 120 años, durante los cuales Noé fue el pregonero de la justicia. La gran paciencia de Dios se manifestó en los tiempos de Noé. Recordemos que más de un siglo antes del diluvio, Dios miró la tierra y he aquí que la tierra estaba corrompida. Sin embargo, Dios fue paciente con la humanidad durante un largo periodo, que posiblemente eran 120 años. Aquellos 120 años dieron tiempo al fiel Noé para tener familia y, una vez enterado del decreto divino, construir un arca y a la vez advertir a sus contemporáneos de que iba a haber un diluvio como un juicio de Dios. El apóstol Pedro escribió: la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé. Dios pacientemente esperó más de 120 años a estos habitantes antediluvianos antes de enviar el diluvio. La paciencia de Dios también se manifestó para con Sodoma y Gomorra. Dios esperó para destruir a la Sodoma y Gomorra corrupta, porque Él no los destruyó sin antes advertirles y sin antes escuchar las peticiones o la intercesión, en este caso de Abraham. Recordarán ustedes esta historia maravillosa que se encuentra en Génesis capítulo 18, versos 20 al 32, cuando Abraham entabla un diálogo, una conversación con Dios y le dice: pero Señor, si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿acaso destruirás Sodoma y Gomorra? Y el Señor dice: no, por amor a los 50 no los voy a destruir. Y así continúa Abraham: Señor, pero si hay 40, si hay 30, si hay 20, hasta que por fin llegó y dijo: Señor, no te molestes, porque una vez más hablaré contigo, y si hay 10 justos, ¿destruirás a Sodoma y Gomorra? Y el Señor le dijo: no lo destruiré por amor a los 10. ¿Se da cuenta usted cuánta paciencia tuvo Dios para con Sodoma y para con Gomorra? Del mismo modo, la paciencia de Dios se manifestó cuando los gentiles no solo adoraban a la criatura más que al Creador, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarias incluso dictados de la naturaleza. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos número 19 al 26. Ahí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se da cuenta usted cómo actuaron los gentiles en el tiempo de Pablo? Y Dios, en lugar de usar su espada para exterminarlos, dice el libro de los Hechos en el capítulo 14, el verso 16 y 17, que Dios dejó a todas las gentes a andar en sus caminos y dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Dice literalmente las Escrituras: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué tal paciencia de Dios? Cuando Él pudo haberlos destruido inmediatamente, porque le rechazaron y empezaron a adorar más a la creación, a las cosas creadas, que al Creador. Es más, convirtieron la imagen del Dios invisible, incorruptible, en semejanza de animales. Pero Dios, en su paciencia, no los destruyó. Al contrario, Dios enviaba lluvias del cielo y les daba tiempos fructíferos. Pero la paciencia de Dios no solamente fue manifestado para con los pecadores, estamos hablando en una forma general, sino también que la paciencia de Dios fue manifestado en su trato para con su propio pueblo, en este caso, para con Israel. El libro de los Hechos, en el capítulo 13, el verso 18 nos dice: por un tiempo como de 40 años, los soportó en el desierto. Para soportar es necesario la paciencia. ¿Durante cuántos años soportó Dios a Israel en el desierto? Y la respuesta son: durante 40 años. Dios los soportó de sus idolatrías, de sus quejas, de sus murmuraciones, de sus desobediencias. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el verso 31, lo expresa de la siguiente manera. Dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Permítame repetir una vez más este versículo. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado. Cuando hace referencia y dice como trae el hombre a su hijo, está mencionándoles, dándoles toda la provisión, todo el cuidado necesario y soportándolos con paciencia todas las abominaciones, las contradicciones del pueblo de Israel. Nehemías, en el capítulo 9, el versículo 15 al 17 nos dice: le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres
fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. En todo eso está manifestado la paciencia de Dios. Durante 40 años en el desierto, Dios fue paciente con su pueblo. Más tarde, cuando ya Israel ingresó a la tierra prometida, ingresó a Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos. Se volvieron a la idolatría. Y aunque entonces Dios les castigó severamente, pero no los destruyó por completo, sino que en su angustia Dios levantó para ellos libertadores. Y ahí entra el libro de los Jueces. Cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que solo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles, Él con todo aplazó el castigo durante muchos años, antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Dios, en Canaán, soportó por tantos años larguísimos, con paciencia, la rebeldía y la idolatría de su pueblo. Les dio advertencia tras advertencia, antes de permitir que los babilonios se lo llevasen cautivos. Finalmente, cuando su rebelión contra él alcanzó ya el clímax, al crucificar a su hijo Jesús, Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos. Y eso no antes de haberlos juzgado, indignos de la vida eterna. El libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 46, nos dice lo siguiente. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechéis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo está haciendo referencia a los israelitas de cómo ellos desecharon la palabra de Dios. Y no solamente la palabra, sino a su propio Hijo. Y ahí, Dios en su paciencia esperó 40 largos años antes de enviar los cautivos a Babilonia. Hemos mencionado que la paciencia de Dios se manifestó para con los pecadores antediluvianos, que la paciencia de Dios también se manifestó en su pueblo Israel, pero también debemos de decir que la paciencia de Dios también fue manifestada y es manifestada para con nosotros. Yo no sé, quizás usted estaría pensando, pero ¿cómo Dios soportó tanto a los antediluvianos? ¿Cómo es que Dios tuvo tanta paciencia para con Israel? Pero la pregunta es, ¿y qué de nosotros? Examinemos nuestra vida en base a lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y escuche lo que dice. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. ¿No es cierto que muchos de nosotros seguíamos a la multitud haciendo lo malo y no teníamos ningún interés en Dios? Vivimos por largo tiempo solamente para agradarnos a nosotros mismos. Y cuán paciente e indulgente ha sido Dios para con nuestra conducta impía. Conmigo Dios tuvo mucha paciencia durante 19 años, cuando mi vida fue totalmente descarriada, actuando en contra de Dios, sin querer saber nada absolutamente de Él. Pero Dios, con paciencia, me esperó hasta que un día le entregué mi vida a Él. ¿Cuánto tiempo ha sido Dios paciente contigo? ¿No es cierto que muchísimas veces hemos rechazado a Dios, hemos rechazado su palabra, hemos blasfemado contra el Evangelio y contra los cristianos? Pero Dios en su paciencia nos esperó hasta el día que le entregamos nuestra vida a Él. Y ahora, ¿por qué por su gracia que Él nos ha dado, arrebatándonos, diríamos, como tizones del fuego, Él nos ha dado un lugar en la familia de Dios y nos ha engendrado para su herencia y para disfrutar de su gloria eterna? Con tanta paciencia Él nos esperó. Mis amadas hermanas, Dios quiera que la meditación de este atributo divino hablando de nuestros corazones, conmoviera nuestras conciencias e hiciera que atendiésemos también de la escuela de la experiencia, la paciencia de los santos. Es decir, la sumisión a la voluntad de Dios, la perseverancia en el bien hacer. Busquemos imitar esta excelencia divina. Jesús nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos exhorta a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos aborrecen. Dios es paciente con el impío, no obstante la multitud de sus pecados. Le pregunto, por tanto, ¿seguiremos nosotros deseando vengarnos de nuestros semejantes por una sola ofensa? ¿O aprenderemos a soportarlos con paciencia, como nos dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor? Dios ha sido paciente para contigo y para conmigo. Dios nos esperó pacientemente. No sé cuántos años lo esperó a usted. Luego le hizo heredero de la vida eterna. ¿Acaso nosotros no podemos ser pacientes con aquellos que nos ofenden? ¿Acaso nosotros no podemos ser pacientes con nuestros enemigos? ¿Acaso no podemos ser pacientes con aquellos que anhelan y buscan nuestro mal? Aprendamos de Jesús. Seamos pacientes. Quiero ir terminando esta parte de la paciencia de Dios mencionando el propósito de la paciencia de Dios. ¿Y por qué Dios nos tiene tanta paciencia? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? Veamos lo que las Escrituras nos dicen acerca del propósito de la paciencia de Dios. Y leamos Romanos 2:4. Romanos 2:4 nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia,
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Según Romanos 2:4, en primer lugar, la paciencia y la bondad de Dios debería de guiarnos al arrepentimiento. Eso también lo ratifica el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, cuando nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de los grandes propósitos de Dios al tenernos tanta paciencia es que esa paciencia de Dios nos impulse al arrepentimiento. En segundo lugar, al leer segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dado, os ha escrito. La paciencia de Dios tiene como objetivo, tiene como propósito principal nuestra salvación. Y como ya dije el apóstol Pedro, Dios está queriendo que todos vengan al arrepentimiento para alcanzar la salvación. Y para ir concluyendo, leamos Romanos 15:4. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La paciencia de Dios tiene el propósito de que tengamos esperanza. Mientras dura la paciencia de Dios, aún tenemos esperanza para arrepentirnos, para alcanzar el perdón de Dios, para alcanzar la salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús. El comentarista William Barclay dijo: si Dios hubiera sido un hombre, hubiera alzado su mano y arrasado con el mundo hace mucho tiempo atrás. Pero Dios tiene esa paciencia que soporta a los pecadores y que no los destruirá. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy. Por todos los lados, las gentes pecan resueltamente. La ley divina es pisoteada. Dios mismo es despreciado. Es verdaderamente asombroso que Dios no los fulmine al instante a quienes le están retando descaradamente. ¿Por qué Dios no les dará el golpe a esos arrogantes, infieles y blasfemos vociferantes, como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué Dios no hará que la tierra se abra y devore a sus perseguidores, de modo que como Datán y Abirán desciendan vivos al abismo? ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de la cristiandad apóstata, donde toda forma de pecado se tolera y se practica amparándose en el santo nombre de Cristo? ¿Por qué la justa ira de Dios no pone fin a tanta abominación? Solo es posible una explicación: porque Dios lo soporta con mucha paciencia. Dale gracias a Dios por la paciencia que aún Él nos tiene. Que Dios los bendiga.